Estamos leyendo Josué capítulo 22. Si usted tuvo la oportunidad de leerlo en la mañana, en las lecturas que estamos haciendo de YouVersion, usted va a disfrutar, y si usted ha estado leyendo Josué, usted va a disfrutar un poco más este tiempo de predicación. Quisiera llevarlos al capítulo 22 de la lectura de hoy, ir desde el 9 hasta el verso 18. Desde el 9 hasta el verso 18. Josué 22, 9 al 18. Cuando usted lo tenga, me gustaría que usted tenga la oportunidad de levantarse, como lo hacían en el pasado, en aquellos días. La gente se levantaba y bendecía el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orillas del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las 2 tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés habían construido aquel altar a orillas del Jordán en pleno territorio israelita. Entonces, toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las 2 tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus. Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, les dijeron a los de las 2 tribus y media: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyendo un altar? Diga conmigo: ¿acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros de nuestro pueblo? Hoy vamos a acomodarnos. El título del sermón es Lecciones que no hemos aprendido. Lecciones que no hemos aprendido. ¿A cuántos de ustedes le han puesto un ticket, un comparendo, un parte de una infracción de auto? ¿A cuántos? ¿Muchos? Sí. ¿A cuántos, a pesar de que le colocaron ese ticket, tuvo que pagar el ticket, le pusieron otra vez otro ticket y muchas veces por la misma infracción? ¿Alguno? A mí me ha pasado. ¿A cuántos de ustedes tenían una factura, un bill que pagar, tal vez una tarjeta de crédito, y se les pasó y le cobraron una multa? ¿Alguien? Sí, todos, pues, por seguro. Yo no creo que haya aquí alguien totalmente con memoria. Ahora, ¿a cuántos de ustedes les ha vuelto a pasar, sí, que se les ha vuelto a olvidar esa factura, y muchas veces con el mismo banco, con la misma cuenta, y vuelven y le colocan otra multa? ¿Cuántos de ustedes han contestado un texto molestos, y se han metido en un problema? ¿Cuántos vuelven a pasarle que se vuelven a meter en otro problema porque otra vez hicieron el mismo texto molestos? Hoy vamos a hablar de esas lecciones que no aprendemos. Por supuesto, voy a hacer énfasis en las lecciones espirituales. ¿Cuántos, a pesar de que todos nos comunicamos todos los días, pero cuántos no nos metemos en problemas de comunicación? Ya sea porque asumimos algún tipo de situación que está pasando
y nos metemos en un problema. Y aún así, aunque ya nos hemos metido en problemas por no comunicarnos, por no hablar las cosas, nos volvemos a meter en el mismo problema. Ay Dios, esta es la historia del día de hoy, que por un problema de comunicación, un malentendido mayúsculo, por poco sucede una catástrofe, porque ya el pueblo de Israel, las 10 tribus o las 9 tribus y media estaban listas para ir a combatir con las 2 tribus y media que habían salido del área donde ellos estaban y se habían dirigido a su sitio donde iban a tomar la heredad. Ustedes recuerdan, si ustedes estuvieron leyendo Josué, que unos pueblos se iban a quedar al oriente del Jordán y otros al occidente del Jordán. Y aquellos que iban de camino al oriente, entonces se detuvieron en un momento y construyeron un gran altar. No les avisaron, no les dijeron para qué era. Entonces, ¿qué pensaron los otros? Las otras 9 tribus y media que se habían quedado asumieron de que ellos estaban dispuestos a adorar otros dioses y se asustaron y dijeron: wow, vamos a combatir contra ellos, porque parece que no recuerdan las lecciones del pasado, no recuerdan lo que vivimos en el desierto, cuando allá en el desierto, ustedes recuerdan a Baal Peor, ahorita lo voy a comentar, no recuerdan todo lo que pasaron. Claro, aquí tendríamos mucho que contar de las lecciones que no hemos aprendido, porque cada uno de nosotros falla muchas veces en no comunicar adecuadamente. Muchos de nosotros también fallamos en asumir cosas. Gloria al Señor, porque en esta ocasión, cuando ellos envían a la comitiva, se dan cuenta de que realmente ellos no querían levantar o no querían hacer idolatría. Lo que ellos querían era tener esas piedras, ese altar, como testimonio por si en el futuro le preguntaban y la gente decía: ustedes no son del pueblo de Israel. Ellos solamente querían tener, y todos los ánimos cambiaron y todos los ánimos bajaron. Bueno, eso se hubiera podido evitar seguramente, pero no les voy a hablar de eso el día de hoy. Parecería muy bonito hablar de eso, pero hay algo más que tal vez es más sustancioso que esto que está en la cima. Hay algo más profundo que yo quisiera que juntos habláramos el día de hoy, y es donde se centra la repetición que hice el día de hoy. ¿Por qué han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra Él, construyendo un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor? Hoy quisiera que aprendiéramos lecciones que tal vez algunas veces no hemos aprendido, de cosas del pasado que nosotros seguimos repitiendo, que el pueblo no aprendía, y por eso ellos entraron en ese pánico de que volvieran a hacerlo y volvieran a tomar Dios mismo. Para aquellos días se pensaba que era Dios, tomara represalia mucha gente. En Peor, no han leído esa parte, los hombres israelitas fueron sexualmente, los hombres israelitas fueron seducidos sexualmente por mujeres moabitas y madianitas. Ellos cayeron. Dentro de la aventura sexual y la infidelidad que ellos tuvieron, empezaron también a ser seducidos a adorar a los dioses de aquellas mujeres moabitas y madianitas. ¿Cuáles eran? Los de Baal de Peor, por eso el nombre Peor. Volvieron a caer entonces más profundo en la idolatría. Ese pecado provocó que 24,000 personas murieran a través de una plaga que corrió por todo el pueblo. Imagínense, 24,000 muertes por una situación de infidelidad y por una situación de idolatría. ¿Qué pasó entonces con el pueblo de Dios? Se asustaron. Las 9 tribus y media entraron en ese pánico. No querían que pasara lo mismo. Ellos
estaban asombrados de que el pueblo hubiera hecho eso y entraron en una alarma increíble, de tal manera que pensaron que lo mejor era ir a combatir y ponerlos en su lugar. Dentro de ese pánico se revela que el pueblo de Dios estaba aprendiendo a entender cómo operaba el reino de Dios, cómo Dios operaba en ese reino. ¿Sabes tú cómo opera el reino de Dios? ¿Entiendes cómo operan las lecciones que Dios pone en medio del camino, en medio de nuestras vidas? Yo siempre les he dicho algunas lecciones que yo he aprendido a través de los 40 años de cristiano, de cómo opera el reino de Dios. Yo le he dicho a las personas, mira, si tú caes en una enfermedad, cuídate de no dejar de adorar. Eso es una lección que yo tengo en mi vida. ¿Por qué? Porque si tú dejas de adorar, por decir algo el domingo o en los días entre semana, porque estás enfermo, pareciera que el diablo mismo dice, ok, dejó de adorar porque tiene esa enfermedad. ¿Qué va a volver a hacer el diablo? Que no está interesado en que tú adores. Te va a volver a traer otra enfermedad. Y si tú cedes ante esa enfermedad y vuelves y dejas de adorar, imagínense qué es lo que va a volver a hacer el diablo. Decir, esto está funcionando. Otra enfermedad y otra enfermedad. Y tú, cuando tú finalmente terminas de que todo el tiempo estás enfermo para que no adores. ¿Qué he entendido de parte de Dios? ¿Cómo opera el reino de Dios? Yo le digo a la gente, no dejes de adorar cuando estás enfermo. Con más veras, adora más. Adora más. Dóblate más. Arrodíllate más. ¿Por qué? Porque así el diablo y Dios también mira lo que tú estás haciendo. Claro, el diablo va a volver a intentar y te coloca otra enfermedad. Pero ahora que colocó otra enfermedad y tú entonces vuelves a adorar con más fuerza, le pones más intención a Dios, redobla, incluso haces ayuno, haces todo lo que tengas que hacer. Y otra vez vuelve otra enfermedad y vuelves y haces lo mismo. El diablo, que no quiere que tú adores, empieza a entender que si envía otra enfermedad, lo que va a hacer es lesionar su propio reino, porque tú estás adorando más, invitando a otros que adoren. Mejor te va a dejar quieto. Mejor dice, yo me voy para otro lado porque aquí no estoy sacando nada. Y usted va a vivir una vida un poco más plena, un poco más animosa, porque ha entendido los principios del reino espiritual. Ahora bien, por lo menos ese les he contado. Hay otro principio que también yo les animo mucho se los digo muy a menudo. La reunión del domingo, ¿desde qué hora se prepara? ¿Desde por la mañana del domingo? No, yo lo digo muy a menudo. Se prepara desde el día anterior. Yo la preparo desde el día anterior. ¿Por qué? Porque espiritualmente, cuando tú estás desde el sábado trayendo bendición para tu vida, expectante de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Tu vasija se va a derramar el domingo. Y todas las vasijas se van a derramar el domingo. Imagínense lo poderoso que es el domingo cuando las gentes están pendientes los sábados de adorar. Yo he aprendido esas dos lecciones y yo se las he enseñado mucho. Pero ahora yo quisiera revisar el texto bíblico. ¿Cuáles lecciones el pueblo de Dios muchas veces no aprendió de la manera correcta? Y aunque en el día de hoy en Josué, ellos mostraron que aprendieron, luego en el siguiente libro, Jueces, se van a dar de cuenta de que no aprendieron absolutamente nada. Se fueron al traste. Vamos a hablar de qué lecciones. Por lo menos hay 3 lecciones que si usted leyó Josué, usted va a comprender porque son muy visibles. La primera lección es la desobediencia. Cuando el pueblo desobedece, ¿qué pasa? Todo se va en caída. Recuerdan que Acán
vio, codició, tomó y escondió. ¿Y qué pasó? Cuando vio, tomó y bueno, escondió. Dice la palabra que el avance del pueblo de Dios paró, se detuvo. ¿Y qué pasó? Acán hizo que, y el pueblo hizo que en Jai hubiera una gran derrota. Pecados que están ahí de desobediencia, donde no hemos sido obedientes. Pablo se lo dijo a los corintios muchas veces. Los tuvo que recriminar porque había un caso de incesto en la iglesia que la iglesia toleraba. Había también demandas de los unos contra los otros con los incrédulos. Habían unos que se adelantaban en la mesa del Señor y dejaban a los más pobres sin comer. Y había otros que en su protagonismo por tener dones y por tener grandes revelaciones de Dios, competían los unos con los otros. Por eso le dice Pablo, tengan cuidado, porque van a caer, van a venir las muertes, van a venir la desobediencia, lo que trae es muerte. Y así pasó con Acán, con su familia, y pasó con el pueblo de Dios que murió algunos en la batalla. En primer lugar, desobediencia. Por lo menos lo vemos muy en Josué. En segundo lugar, la tolerancia de hábitos y relaciones o prácticas que están en el mundo que ellos agarraron para sí. ¿De qué se trata eso? De que no expulsaron a los cananeos y peor, se unieron a ellos. Si usted está leyendo Josué, usted va a poner a mayor atención a lo que le estoy diciendo. Esto es tolerar hábitos, relaciones o prácticas que sabemos que nos debilitan espiritualmente y dejar áreas sin que nosotros nos rindamos ante Dios. Áreas que no parecen tan graves. La consecuencia es entonces que termina esto influyendo, desgastando y debilitando nuestra vida espiritual. Hay varios textos en Josué. Tal vez usted se dice a sí mismo, yo perdoné, pero no olvido. Nos pasa a menudo que decimos perdonamos, pero seguimos pensando en esa persona, seguimos deseándole el mal, seguimos, porque así el mundo funciona. Nos hemos contaminado como el mundo opera y nosotros hemos agarrado esa práctica y esa práctica nos va a debilitar. O servimos en la iglesia, asistimos a la iglesia, pero nuestro carácter, nuestras finanzas, nuestras relaciones siguen fuera del señorío de Dios. Por ahí otro texto dice que somos cristianos carnales, o porque mantenemos relaciones íntimas no saludables, amistades que nos arrastran al mundo y nos empujan hacia el mundo. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor de esas amistades que nos arrastran, que nos llevan? Yo recuerdo cuando yo era niño, cuando era joven, tómese eso es poquito, eso es un piquito, me decían, ¿sí? Por el cigarrillo, por la marihuana. Pero esas amistades lo van arrastrando a uno, porque uno las deja ahí, que convivan con uno, como hizo el pueblo de Dios. Dejó que los cananeos vivieran alrededor de ellos y ellos vivieran. Por eso el texto dice, 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que el pueblo de Dios conviviera con los cananeos? ¿Cuáles fueron las consecuencias cuando Dios les había dicho claramente, remuévanlos, quítenlos, desalójenlos, no dejen que vivan cerca de ustedes? En Josué capítulo 23, un texto que vamos a leer mañana, versos 12 y 13 nos dice, porque si ustedes dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, pueden estar seguros de que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes. Diga conmigo, trampa.
contra ustedes como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Por haber convivido y dejado a los cananeos, a las tribus enemigas alrededor de Israel, la vida no iba a ser tan fácil para Israel. Primero porque Dios no los iba a expulsar, porque el trabajo de quien lo expulsa no era de Dios, sino de los israelitas. Y segundo, porque les iban a tender una trampa e iban a quedar a la merced, y hasta espinas en los ojos les iban a salir por causa de esas personas. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos dicho a nuestros hijos: no se case con esa mujer, no se case con ese muchacho? Mire que el muchacho, la muchacha no ama a Dios, pero un enamorado, es el hombre de mi vida. No sabemos. Vea, le va a sacar espinas en los ojos. Para algo está escrito eso. Eso no fue escrito en balde. Esto tomó años y siglos de experiencia de un pueblo viviendo en medio del desierto y de cómo se armó Israel para entender de que no era bueno que estuvieran cerca los pueblos enemigos viviendo al lado y que ellos pudieran vivir y convivir con el pueblo cananeo. Ahora, esto no es cosa del Antiguo Testamento únicamente. Déjenme decirles que también en el Nuevo Testamento hay textos bíblicos que nos hablan y nos advierten de cuidarnos cuando nosotros toleramos el mundo en nuestras vidas. Segunda de Pedro 2, 20-22 dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se le dio. Santo Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos. No sé si usted entiende esta revelación. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado con lo que hay pegado a nosotros del mundo, porque si no lo entendemos, nos van a rascar los ojos, como es que dice el texto, y mejor nos hubiera dado no conocerle, porque esto va a tener sus consecuencias. Cuando hay desobediencia, cuando hay contaminación del mundo, desobediencias terribles, 24,000 almas perdidas. Pero pastor, yo no tengo problema. Usted exagera. Hace muchos años tuve que bregar con una familia cristiana y ellos no tenían problemas con enredarse con el mundo. Escuché a uno de los progenitores, no quiero decir su sexo, que me decía: yo prefiero que mis hijos y mis hijas vean y conozcan el mundo aquí dentro de mi casa. Tanto así que la persona decía: yo prefiero decirles que si ellos van a acostarse con sus novias y con sus novios, que lo hagan usando el condón. Así me decía. 24,000 almas perdidas. Hoy su pareja está divorciados, con un divorcio bien amargo. Sus hijos y sus hijas abandonaron al Señor y están más perdidos. Y uno de los padres tiene grandes problemas, serios problemas con uno de sus hijos. No pasa nada, hermano. No pasa nada. No pasa nada. Porque a veces pensamos de que eso no es nada. Pero es que el mal se está cocinando. Muchas veces no pasa nada porque no nos está pasando nada, pero el mal se está cocinando. Y ya hay detalles que empiezan a surgir en nuestras vidas
donde ya se nos sale el libreto, ya sea con nosotros mismos, porque viene una ira desaforada, en enojos terribles, nuestra vida empieza a deslizarse emocionalmente con los problemas que tenemos. Nuestros hijos empiezan a mostrar características extrañas que no sabemos por qué les está sucediendo, si se supone que nosotros los criamos. Y después entonces, cuando más nos vemos, empiezan a deslizarse e irse de la iglesia. Santo Dios. Eso no es nada, claro. Yo solamente estoy viendo esa película de terror. ¿Cuántos ven películas de terror? Para yo mismo, para aquí mismo. En ese mismo televisor que tú estás viendo a veces mi imagen. Muchos de nosotros. No, eso no es nada. Hay una palabra en el argot cristiano que dice que si uno le abre las puertas al enemigo, ¿qué va a pasar? El enemigo va a entrar y va a hacer fiestas. Usted está provocando espiritualmente que entren a su casa elementos extraños espirituales que van a lesionar finalmente su vida y la vida de sus hijos, y lo peor, van a lesionar la vida de la iglesia, la vida de la congregación. Porque en el momento que necesitemos el poder y el Espíritu de Dios con fortaleza, estamos debilitados, estamos cansados, estamos acabados. Porque no es que yo lo miré solo, porque a veces pensamos, bueno, ahí dice para mayores de 18, mis hijos no lo están viendo. La violencia no la están viendo. La sexualidad abierta y decidida que se ve en los programas no la están viendo ellos. Yo soy el único que la estoy viendo. No hay problema. Pero la Biblia es clara de que si nosotros como Acán pecamos, todo Israel ha pecado. Vea lo que dice Josué 7:1, lo leímos días antes. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, guardó para sí parte del botín que había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor. ¿Contra quiénes? ¿Contra solo Acán? Dice, contra los israelitas. Los israelitas habían desobedecido, todos habían desobedecido, no solo Acán, todos. ¿Qué significa? Que las consecuencias las viven todos, en la casa, en la iglesia. Por eso tenemos que aprender las lecciones espirituales que nos da la vida y entender cómo opera el maligno Satanás. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si usted ignora las artimañas de Satanás, usted va a caer fácilmente en sus garras, va a lesionar su familia y va a lesionar el mundo, la congregación y todo lo que está de ahí para adelante. En primer lugar, la desobediencia. En segundo lugar, dejar que las otras tribus enemigas convivieran, incluso se casaran ellos con el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, otro aspecto más que tiene el texto, que se ve claramente, y es el poder satánico de crear división. División. Si el enemigo no puede, si los pueblos enemigos no pudieron contra Israel, ¿sabe lo que hace Satanás? Cuando el enemigo no puede contra nosotros, él sabe y se entra como la serpiente a crear división entre el mismo pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con las 2 tribus y media y con las 9 tribus y media? Ya iban a entrar en un choque, ya iban a entrar en unas circunstancias penosas. ¿Qué fue lo que más debilitó al pueblo de Dios de Jueces para adelante? Los choques entre ellos mismos, las peleas entre las tribus. ¿Qué fue lo que terminó haciendo mal Israel? Se dividió Israel en dos, en los de Judá y Israel del norte. ¿Por qué? Porque no pudieron ponerse de acuerdo, se dividieron. Eso lo sabe el enemigo. Cuando no puede enfrentarse contra ti, hace que tú te enfrentes con tu hermano, con tu hermana.
acabar todo. Y eso era lo que estaba haciendo. El poder de Satanás estaba en ese lugar, haciendo que la asamblea se enardeciera de enojo para que fueran a pelear. Gracias a Dios, porque hubo unos líderes pensantes que dijeron: no, mejor enviemos una comitiva para que el problema se sepa antes de actuar. La Biblia dice en Mateo 12:25: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Los tres grandes problemas, aquí está el Antiguo Testamento, mire, si usted ha leído esta palabra, tres grandes problemas. Uno, desobediencia. Dos, la tolerancia con el mundo. Y tres, la división. Eso fue que hizo caer al pueblo de Dios al piso. Y déjenme decirles, todavía no se ha levantado el pueblo de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios mira su templo destruido, se está acordando de la desobediencia, de tolerancia con el mundo y de las divisiones hasta el día de hoy. La pregunta última que me sugiere es: ¿por qué el pueblo de Dios no aprendió las lecciones? ¿Y por qué muchas veces nosotros no la aprendemos? No sé si usted piense de esa manera. ¿Por qué no aprendieron ellos? ¿Qué les pasó? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, desde que yo lo leo y usted entra en Jueces, y una y otra vez, y no entendían, y el pueblo hacía las cosas malas y volvía a hacer las cosas malas y volvía a hacer las cosas malas? Josué es un libro bonito, si usted lo vio muy sangriento, difícil, pero espere que llegue Jueces. Gravísimo todo lo que pasaba, porque el pueblo no se recuperaba, y de pronto venía un buen líder y otra vez los traía a Dios, otra vez los acercaba a Dios, pero más demoraba en morirse ese juez que volvía otro y otro y otro, y otra vez el pueblo caía y se destruía. ¿Por qué no aprendemos las lecciones y por qué nosotros no aprendemos? Yo creo unos aspectos, por lo menos 4 aspectos. Uno, porque no vemos o no recordamos el impacto del pecado. Cuando nosotros no lo vemos, es fácil repetirlo, porque muchas veces nosotros nos desconectamos de las acciones con las consecuencias. Mejor dicho, en mis palabras, la sacó barata. ¿Qué significa eso? Que le pusieron un ticket, un parte, un comparendo. Usted llama a una compañía de abogados y bueno, le cobraron $100 y se lo quitaron. La saqué barata. Y usted pues vuelve a conducir con la velocidad que sea, porque usted piensa dentro de sí de que la puede volver a resolver. Pero diferente es cuando usted tiene que ir a pagar cárcel, o diferente es cuando usted tiene que pagar las consecuencias reales, completas de aquello que usted, y a veces Dios tiene que llegar hasta allá para que usted pueda entender las circunstancias. Usted no puede olvidar las cosas. Si usted olvida, usted va a repetir. Y a veces Dios se encarga de hacer que nosotros cuando nos ama, cuando nosotros hemos decidido amarle, va a hacer que nosotros no olvidemos. Yo recuerdo hace como 7 años, yo tengo una puerta en la casa que es de un garage door, de esas que bajan, ¿sí? Que se suben, ¿sí? Y yo en el apresuramiento, ellas tienen una palanca donde uno la debe agarrar para subirla o para bajarla, porque ella se va enrollando adentro, ¿no? ¿Sí? Y claro, como tiene unas divisiones donde uno puede meter las manos, ¿sí? Ya les está doliendo, ¿cierto? ¿A alguno le ha pasado? Espero que no les pase. Yo con mi manita la metí y cerré, ¿sí? Y todavía me está doliendo. Se me pusieron los dedos negros y el dolor era inaguantable, casi por 2 semanas. Durísimo. ¿Usted sabe lo que pasa cada vez que yo me acerco a esa puerta? ¿Sí? Yo cada vez que me acerco a esa puerta, yo entro con un respeto. Yo entro con respeto a la puerta, la miro. Ya no lo hago a carrera, ni siquiera hacerlo a carrera. Veo la palanca, la agarro bien
y la subo. Y yo siempre recuerdo el dolor que me causó ese golpe. Que no lleguemos hasta allí. Que no lleguemos hasta allí. Porque Dios sabe cómo maneja las cosas cuando ama a sus hijos. Primer aspecto, cuando no recordamos. Segundo aspecto, ¿por qué no aprendemos las lecciones? Porque pensamos que sabemos mejor. Podemos manejar eso. ¿No nos van a afectar estos cananeos de al lado? Esta gente está bien. Ahí los vamos a mantener. Los mantenemos a raya. Porque sabemos mejor. La iglesia de Corinto sabía mejor. De hecho, tenían dones, tenían sabiduría. De hecho, Dios se movía con poder en esa iglesia. Pero ¿qué hizo Pablo? Le levantó la alfombra y le dijo: no. Ustedes han metido mucha tierra debajo. Ustedes no se dan cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Y huele. Los puso en unas circunstancias difíciles. Porque nosotros no podemos saber mejor cuando este texto bíblico ha causado la vida de 24,000 personas y mucho dolor en medio. Tercer aspecto, ¿por qué a veces nosotros no aprendemos las lecciones? Porque hay esa sensación de que el que reza, ¿cómo es? El que reza empata, algo así. ¿No dice algo por ahí, Pastor Yogli? No. Algo así, que como que, bueno, pues yo lo cometí, pues si yo soy el rezo ya, blanco y nuevo como siempre. Y si vuelve a pasar, pues yo otra vez vuelvo y rezo y bueno, ya, blanco y nuevo como siempre. ¿Acaso la gracia es barata? ¿Acaso tu Señor, tu Salvador fue a la cruz del Calvario y se subió allá arriba simplemente y derramó toda su sangre por mí en balde? La gracia no es barata, fue bien pagada. Y finalmente eso va a tener sus consecuencias, porque Dios no puede ser engañado. Cuarto aspecto, ¿por qué a veces nosotros no aprendemos? Porque nos rodeamos de personas que no son sabias, que nos rodeamos de personas que no nos pueden conducir y no nos pueden hablar. Y entonces nos metemos en líos porque esas personas están ahí y van y acaban con nuestra espiritualidad. Quiero cerrar con esto. Muchas veces el pueblo de Dios en la Biblia no aprendió de sus errores. Y nosotros tampoco lo hacemos. Olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Confiaron en sus propios caminos. Dijeron: el que reza empata. Y permitieron que influencias externas vinieran con sus vidas y los desviaran. Pero hay una buena noticia, déjenme decirles. Es que en Cristo tenemos la oportunidad de aprender de manera diferente. Nosotros no tenemos que vivir el Antiguo Testamento. Nosotros somos de Cristo, aleluya. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es cierto, nosotros podemos involucrarnos para hacer que 24,000 caigan. Pero por esos 24,000 Jesús subió a la cruz del Calvario para darnos la oportunidad a nosotros de entender cómo es la vida. Él pagó el precio de nuestra desobediencia. Él pagó el precio de nuestra contaminación. Él pagó el precio de nuestras divisiones y de nuestra maldad. Él fue fiel y dio al Espíritu Santo de Dios para guiarnos. Nos dio el Espíritu Santo para convencernos de pecado y de maldad. Y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros tengamos acceso directo a Dios, para poder empezar a discernir las estrategias de Dios y las lecciones que Dios nos está dando. Dios no quiere que vivamos en temor. Dios quiere que vivamos en obediencia. Que hagamos caso, como dice muchas veces nuestro querido Hugo. Hagamos caso, iglesia.
¿Qué hacemos nosotros empujando la desobediencia o la tolerancia con el mundo o las divisiones en medio nuestro, cuando Dios tiene un plan de abundancia en nuestras vidas? Él dijo: yo vengo a darles vida y vida en abundancia. Él no dijo: yo vengo a traerles divisiones, yo vengo a traerles maldad. Ese es el plan del enemigo. Nuestro plan es precioso. Él dijo en Josué 1: y nadie podrá hacerles frente. Él dijo: todo lo que se les atraviese, ustedes lo pueden atravesar. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él dijo: si confían en mí y si buscan mi propósito y se meten dentro de mis caminos, sus vidas van a ser diferentes. Nada les podrá hacer daño, dice la palabra de Dios. Si ustedes obedecen, dice, todo les vendrá para éxito en sus vidas. La vida será diferente, aun cuando sea la noche muy oscura, será como el mediodía de la mañana. La Biblia dice que todo lo que ustedes siembren, eso van a cosechar. Que todo lo que ustedes hagan en Dios, eso va a reverdecer. Ustedes vivirán vidas fructíferas, saludables, llenas de paz, de gozo. Ahora no les miento, no es que no hayan problemas en medio, tampoco es así. Pero usted va a tener la vitamina, usted va a tener la fuerza, usted va a tener la capacidad de que pase lo que pase, bueno o malo en su vida, usted va a poder atravesarlo. Aunque vengan las aguas tempestuosas, usted va a poder atravesarlas. Aunque vengan circunstancias dolosas, usted va a poder caminar sobre ellas y nada le va a poder hacer frente. Estoy hablando palabra de Dios, ¿o no? $24,000 pérdidas de vidas humanas. Yo he reflexionado en esto por muchos años en mi vida cristiana, porque desobedezco, porque me dejo contaminar con el mundo y porque choco y hago divisiones. No es fácil. 24,000 vidas humanas. Mi vida. Tengo el corazón que me está palpitando con fuerza, porque sufro de solo pensar que nuestras iglesias, nuestras vidas, mi familia se debilite y pierda la fuerza. Que eso sea como kriptonita que se nos va y se nos arroja, nos echa para atrás. ¿Cuánto me puedo alegrar cuando yo veo a mi hija, cuando veo a mi esposa y cuando veo a mí mismos tomados de las manos, amando y obedeciendo a nuestro Señor, cuando adoramos juntos y sacrificamos el nombre del Señor? Cuán lindo es para mí ver lo que hicimos en Colombia, de llevarle aliento a esos niños. Gloria a Dios por todos esos misioneros que fueron, y abrazarlos y darles cariño y saber de que uno está ahí. Cuánta alegría me da cada vez que veo algún encuentrista, posencuentrista, como esta semana que María Fernanda entró y creo que otra persona, Paula Valentina, dando esas charlas y hablando acerca de lo que Cristo Jesús, y yo escuchándolas, diciéndoles gracias por encuentro. Me digo a mí mismo, la vida cristiana vale la pena vivirla, porque el gozo y la satisfacción que Dios da no se compara, escúcheme, con nada. El gozo y la satisfacción que da
cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador y saber que hemos sido usados para que de ahí en adelante su vida cambie y se transforma y nunca más vuelva a ser la misma. Eso no tiene precio. Eso vale la vida. Que tu hija, como me pasa a mí todas las noches, papi, léame la Biblia, papi, léame la Biblia, papi. Pero mi hija, estoy dormido. Y ella, no, yo no me duermo hasta que tú no me leas la Biblia. Eso tiene mucho sentido. Vamos a orar. Señor Jesús, he presentado tu palabra con respeto, con humildad, sabiendo, oh Dios Padre, que yo estoy en este mundo, sabiendo yo, Padre, que yo desobedezco y lo hago a menudo, sabiendo, Padre, que en muchas áreas de mi vida yo me contamino con el mundo, lo tolero, sabiendo, Padre, que a veces peleo de tal manera, oh Dios, y no tengo consideración por el cuerpo, por la unidad. Y me dejo arrastrar por el enemigo, Dios. Te pido perdón, Padre. Te pido perdón porque muchas lecciones que están escritas en este libro no las he aprendido, Dios. Muchas lecciones, Señor, oh Dios, que yo sé, Padre, que yo sé que están acá, no las vivo, Padre. Señor, oh Dios, te pido perdón porque mis ojos se van, oh Dios. ¿Cuántas veces, Señor, oh Dios, no los corrijo? Porque mi oído se va. ¿Cuántas veces, Señor, oh Dios, no lo corrijo? Porque mi boca se va con lo que bebe, con toma, come. ¿Cuántas veces mi corazón se va y no pareciera que no ha aprendido la lección? Ten misericordia de tu pueblo, Dios. Ayúdanos a entender, oh Dios. Por algo tú nos pusiste a Josué. Por algo, Señor. No dejes, Señor, que el enemigo termine rascando nuestros ojos, poniendo espinas en nuestros ojos. No dejes que el enemigo, oh Dios, combata contra nosotros, en nosotros, y nosotros nos agarremos y creemos una lucha. No dejes que el enemigo, Señor, entre y nos debilite para que no podamos derrotar al enemigo. Permite, oh Dios, Padre, yo estoy aquí. Ayúdame, Señor, oh Dios, a ser apartado y santo. Ayúdame a comprobar tu buena y bendita voluntad. Ayúdame a entender el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ayúdame, Señor, oh Dios, a tener, Señor, en mi mente y en mi corazón las enseñanzas del pasado, Dios, que me han hecho daño y que no las vuelva a repetir, Señor. Que sea, oh Dios, entendido, oh Dios, que camine, Señor, oh Dios, en esa intención, Señor, y que te alabe y te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.